Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Efraín Alejandra Flores Vázquez. En esta oportunidad hablaré acerca de las teorías del desarrollo y las bases biológicas de la vejez en Psicología del Desarrollo 2. Hay que tener en cuenta que esta etapa suele ser comprendida entre los 60 años en adelante y que muchas personas, dependiendo de la región donde viva o las culturas que tengan presentes, suelen experimentar esta etapa de formas diferentes. Sin embargo, nos concentraremos especialmente en lo que dictan diferentes autores acerca del desarrollo humano en esta etapa. En primer lugar tenemos a Erik Erikson con su teoría del desarrollo psicosocial, que fue originada especialmente por un desacuerdo de ideas entre la teoría psicosexual de Sigmund Freud. En su última etapa, Erik Erikson establece la denominada integridad del yo y versus la desesperación. En esta etapa, el autor plantea que es el momento en el que la persona deja de ser productiva. Es decir, esto se puede ver a factores como el deterioro de la salud, haciendo que la persona produzca menos de lo que producía en sus etapas anteriores. Y puede llegar a sentirse desesperado o íntegro en esta etapa, dependiendo de su perspectiva o de la mirada que tenga acerca de este periodo de tiempo en el que vaya a vivir. Por ejemplo, la desesperación puede llegar a verse afectada por el duelo que las personas generalmente suelen pasar por la pérdida de sus allegados, así como también de los sentimientos de inutilidad e incluso el sentimiento de pérdida de juventud. También el recordar su pasado y creer que todo lo que ha vivido fue una pérdida de tiempo o algo similar. Sin embargo, en la otra cara de la moneda se encuentra la integridad del yo, que es cuando una persona observa su pasado y las ve como huellas dejadas que merecieron la pena vivir y se siente satisfecho con lo que ha logrado hasta ese momento. Una mirada u otra también determinará la manera en cómo lo que el individuo espere de su futuro y del presente que está viviendo. En lo que respecta al desarrollo cognitivo en la adultez tardía, su mayor exponente vendría siendo Warner Chai, un psicólogo que estudió y plasmó la teoría del desarrollo cognitivo en la adultez, debido a que no se, como se creía en la época de Piaget, la última etapa conocida en el desarrollo cognitivo como posformal no vendría siendo aquella que abarque completamente todos los cambios que ocurren en la adultez, y es por ello que Warren Chai propuso esta teoría donde organizaría por etapas los cambios en la cognición del adulto que no son abarcados en la definición de la etapa posformal. En sus últimas tres etapas, que abarcan la adultez tardía, Schai expone los cambios que atraviesa el adulto mayor. En la etapa de la reorganización, que abarca el final ya de la adultez media y el inicio de la adultez más tardía, con la llegada de la jubilación laboral, eh, propone que la vida se reorganiza y la capacidad cognitiva e intelectual se emplea para otro tipo de empresa con una prima de carácter menos retribuido. Por otra parte, la etapa de la reintegración, que se abarca completamente la etapa tardía, de la adultez tardía, es donde se busca seleccionar tareas para que se pueda buscar el propósito y significado de lo que se aprendió en las etapas anteriores. Por último, la etapa de la creación del legado, no muchas personas llegan a este periodo, sin embargo, aquellas que tienen las tareas que se realizan en esta etapa ya vienen siendo con el propósito de centrar en poder mantener un legado vivo que pueda optimizar los logros conseguidos a lo largo de la vida. Aquí es donde se realizan los diferentes, se escriben los estamentos y las historias de la vida de la persona para que pueda llegar a generaciones futuras. Lo que respecta a Daniel Levinson, un psicólogo norteamericano que propuso la teoría del desarrollo del adulto, estructurada en eras y estaciones, Levinson postuló que todo centro de
proceso de desarrollo se encontraba en la estructura de la vida. Mediante este constructo, Levinson estableció que todas las personas, todos los individuos, tenemos un patrón de conducta estable. Por lo tanto, esto hace que más adelante se convierta en el centro o el núcleo de nuestra personalidad, lo que nos hace únicos e incluso nos distingue de las demás personas. En sus 7 etapas, Levinson postuló la última y la denominó adultez tardía, en la que se busca la seguridad y aceptación de uno mismo, es decir, está satisfecho con lo que se ha logrado y con lo que es la persona. Además de que es un periodo de reflexión, puesto que se piensa más acerca sobre la vida que llevó más que nada en el pasado y las decisiones que se tomaron para poder llegar a donde se encuentra la persona hoy en día. Con la teoría del amor triangular de Robert Sternberg, este autor establece los diferentes componentes que forman parte de lo que es el amor, según Sternberg, y que sin duda hacen que las diferentes combinaciones entre ellos puedan llegar a definir los diferentes tipos de relaciones que existen en todo el mundo. Entre ellos se encuentra la intimidad, la pasión y el compromiso. Cuando hablamos de intimidad, hablamos del componente emocional, el sentimiento de cercanía y la conexión que existen entre ambas personas, así como todo lo que viene formando la historia de amor y la confianza que hay entre ambas personas. La pasión sería la energía de la relación, los sentimientos de atracción física y el impulso o la necesidad de estar con la otra persona y mantener relaciones íntimas. El compromiso, por otra parte, es la decisión de seguir en la relación incluso a pesar de que surjan altibajos. Incluye momentos que se han vivido con anterioridad y la historia de la relación, entre otros factores. La interacción de estos tres componentes, cuando se mantienen juntos en una relación, hace referencia al amor consumado, el arquetipo amatorio, el amor ideal al que se quiere llegar en una relación, generalmente. Cuando hablamos de esta teoría del amor y de la adultez tardía, es notorio que no todos los componentes suelen estar presentes. Principalmente se habla de la pasión, que suele mantenerse ausente cuando se llega a esta etapa y se mantiene a una compañera o compañero de vida. Y es que la intimidad y el compromiso suelen reforzarse más cuando se llega a esta etapa. De la adultez tardía es necesario mencionar la teoría de la continuidad de Robert Ashley, quien estableció que la vejez sería una prolongación de las etapas evolutivas de, de las etapas evolutivas y que el comportamiento viene condicionado por las habilidades que se adquirieron en etapas anteriores. Es decir, que una persona mayor, un adulto mayor puede encontrarse situaciones o experimentar situaciones que nunca antes había experimentado y que sin embargo la capacidad de respuesta, la adaptación a a nuevos procesos o incluso el estilo de vida general que acompaña la etapa del envejecimiento viene determinado, entre otros factores, por los hábitos, el estilo de vida, la manera de ser o de comportarse del individuo en, en lo largo de su vida en el pasado. Además que la teoría de la continuidad, que se basa también en la teoría de la actividad, establece o concibe al individuo como aquel ser que se mantiene en desarrollo permanente. Es decir, que no porque llegue la jubilación significa que tenga que haber una paralización o cese del desarrollo humano y social, puesto que en esta etapa se mantiene la capacidad para poder crear o sobreponerse a experiencias adversas que provienen de los distintos ámbitos en el que la persona se ve interaccionando continuamente, como lo sería la salud, el desarrollo, la parte social y lo psicológico.
Además de que la satisfacción durante la vejez se relaciona especialmente con el mantenimiento de la actividad y las viejas costumbres, así como el vínculo que puede llegar a mantener con elementos que hacen que haya podido tener consistencia personal a lo largo de su vida. En lo que respecta a las bases teóricas en las áreas de la adultez tardía, tenemos en primer lugar el área física, en el que el deterioro de la salud es muy notorio, ya que no se suelen realizar las actividades como se realizaban en etapas anteriores, sin que haya tanta fatiga o cansancio al hacerlas. Además de que esta etapa suele estar ligada al desarrollo de enfermedades, aunque la relación que existe entre las enfermedades y esta etapa suelen estar más ligadas a enfermedades crónicas que pudieron haber sido adquiridas en años anteriores, 30 años aproximadamente. Y los cambios físicos notorios en el organismo suelen ser ya sea, por ejemplo, el tener propensión a la osteoporosis, al adelgazamiento corporal y de los huesos, el encanecimiento del cabello o problemas auditivos y de visión, entre otros, que afectan la salud de la persona. El área motoria cognitiva suele ser controversial dependiendo de las personas, ya que puede haber un declive o un mantenimiento de las capacidades cognitivas, puesto que en ciertos aspectos suele ir en aumento, mientras que en otras suele disminuir cuando se llega a esta etapa. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando, por un lado, de la inteligencia fluida, que es la que se basa en la resolución de problemas y que disminuye con la edad, mientras que la inteligencia cristalizada, que es la que se basa en el aprendizaje y la experiencia, tiene un mayor aumento cuando se llega a esta etapa. Por lo tanto, hay pérdidas de capacidades cognitivas considerables, sin embargo, puede existir una compensación en otras áreas de, de lo cognitivo. Hay que constatar también que Becker explica que el adulto mayor tiende a tener dificultades con la memoria inmediata, y esto puede ser a causa de una percepción sensorial disminuida o reducida, y la interferencia. Cuando hablamos de la interferencia nos referimos a una irrupción de la información no relevante sobre una que sí lo es, siendo que a pesar de ello la información que no es relevante es la que capta la atención. Por esta razón es que la realización de dos actividades o más cuando se realizan de manera simultánea, para un adulto mayor suele ser muy tardío y imposible de realizar, o prácticamente puede llegar a diferir de su capacidad de realizar las cosas en etapas anteriores que a esta etapa, en la última etapa del ciclo de la vida. Tenemos el área psicosocial, en la que presentamos tres teorías que giran en torno a este tema y son presentadas debido a su importancia y sustento teórico. La primera se encuentra en la teoría del sí mismo. Esta es una de las teorías en las que se centra principalmente en el individuo y lo ve como aquel sujeto que puede llegar a hacer realizar el curso de su vida y tomar las elecciones que le favorezcan para poder actuar en base a cómo él es y definir de esta manera la realidad en base a sus propias creencias y pensamientos. Cuando hablamos de la teoría de estratificación, esta es defendida por la socióloga Angela Orant, quien explica que no son los factores de cada individuo los que realmente hacen que el curso de la vida de este pueda tomar uno determinado, sino que es la sociedad quien hace del individuo lo que es y en cada etapa lo que puede llegar a realizar y aportar en la sociedad. Es decir, que la sociedad es quien organiza al individuo. Hay que tener en cuenta que la edad, el género y la etnia serían las tres características principales que forman parte de la estratificación. Por último tenemos las teorías dinámicas, y en estas se tiene en cuenta que no solo el individuo es quien
permanece en constante cambio, sino que la sociedad también puede llegar a influir en él, ya que también se encuentra en constante cambio, teniendo en cuenta tanto el individuo como la sociedad y que ambos, eh, digamos, existe una participación de ambos para que el individuo pueda llegar a ser quien es en cada una de sus etapas. Las teorías estoicas son aquellas que tratan acerca de la acumulación casual de sucesos nocivos debido a la exposición de factores exógenos adversos y, por otra parte, de los fenómenos que implican una serie de variables aleatorias que pueden llegar a hacer que este fenómeno se presente de forma de azar y por lo tanto deba de ser estudiado por medio de cálculo de probabilidades. Esa teoría entiende que el envejecimiento es debido y será expuesto por medio de procesos de origen ambiental primarios y que de forma tanto intra como extracelular y también por su acumulación nociva. Entre estas teorías se encuentran la teoría del terror catastrófico, teoría del desgaste y teoría de la mutación somática. Por último, tenemos la teoría del envejecimiento programado, en la que se establece que el cuerpo tiene un reloj genético que determina el inicio del envejecimiento. Este reloj genético se puede manifestar con un número determinado de divisiones celulares. Por lo tanto, el proceso del envejecimiento estaría bajo el comando de uno de los genes. Muchas gracias.